Frente a Estados Unidos particularmente no te puede pasar. Estados Unidos no recibió ni un solo gol en esta Copa del Mundo. También tiene un promedio de gol muy interesante, 10 goles en 4 partidos. Es algo que evidentemente la selección uruguaya se tiene que preocupar. Pero creo que hoy en día la dirección de Broly, creo que lo que hay que exigirle es un poco más de contundencia de cara al arco. Y bueno, se nos suma otro problema que fue la expulsión de Luciano Rodríguez. Muy buena gente, ¿cómo están? Me veo de vuelta a Sport Fútbol Online. Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Sepan disculpar la inactividad que tuve estos últimos días, tanto que ayer no pude grabar sobre el partido que Uruguay termina ganando a Gambia, que eso evidentemente es lo más importante y es lo que vamos a estar hablando en el video de hoy. Pero bueno, sepan disculpar esa inactividad. Me va a pasar lo mismo también en el partido frente a Uruguay-Túnez. Quiero mantenerlo siempre en contacto también con los shorts y demás, pero así sepan disculpar de no haber grabado el partido, el análisis del partido luego que terminara el encuentro. También siento que ahora es interesante para ustedes poder analizar el encuentro frente a Gambia ya con un día de haber pasado el encuentro, porque si este video lo hubiese grabado apenas terminaba el cotejo, que hay que decir que también parte del segundo tiempo no lo pude ver, la realidad es que estaríamos con una exaltación propia del triunfo que quizás nos haría un poco anular el juicio, por así decirlo, de lo que realmente pasó. Y bueno, creo que ahora podemos ser un poco más realistas. Lo más importante es que Uruguay venció a Gambia. Estamos en los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20. Siempre el uruguayo tradicionalmente se ve muy vinculado a los gurises de esta categoría. A ver, es algo histórico del uruguayo. Creo que con otras selecciones no pasa lo mismo. Creo que es porque, bueno, la tradición uruguaya hace ese vínculo muy aferrado, digamos, a los jugadores jóvenes que representan tan bien, como en este caso, a nuestra selección. La verdad es que ahora se viene otro partido frente a Estados Unidos al que pasamos frente a Gambia. Gambia es un buen rival. No hay que subestimar a la selección de Gambia, que venía de vencer por ejemplo, a Francia, que venía de hacer un buen grupo. Y la realidad es que Uruguay termina ganándole bien, pudo haber convertido más goles. Creo que el punto débil de la selección uruguaya desde que empezó el Mundial Sub-20 es a la hora de convertir goles. Realmente uno llega, erramos goles, llegamos y no convertimos. Y es algo que frente a Estados Unidos particularmente no te puede pasar. Estados Unidos no recibió ni un solo gol en esta Copa del Mundo. También tiene un promedio de gol muy interesante, 10 goles en 4 partidos. Es algo que evidentemente la selección uruguaya se tiene que preocupar. Pero creo que hoy en día la dirección de Broly, creo que lo que hay que exigirle es un poco más de contundencia de cara al arco. Y bueno, se nos suma otro problema que fue la expulsión de Luciano Rodríguez. Claramente creo que en la zona ofensiva desde hace mucho tiempo que no nos pasaba tener tan desprotegido esa zona del campo. Defensivamente creo que tenemos un equipazo con buenos jugadores. A ver, el hecho de estar Alan Maturro como lateral izquierdo nos da indudablemente otra cosa desde el punto de vista defensivo. Perdemos en la ofensiva, es cierto, pero con esa saga tan importante que tenemos entre Facundo González y Boselli, con Mateo Ponte también, que hizo un gran partido, más sumado al doble 5 que tenemos, que defiende bien, y bueno, todo lo que ya saben que conforma a este grupo de jugadores. Lo defensivo a mí personalmente no me preocupa, pero sí lo hace la zona ofensiva, que con la lesión de Matías Abaldo y de Andrés Ferrari, sumado a la expulsión de Luciano Rodríguez, realmente es algo que a mí me preocupa y mucho, porque Uruguay no tiene gol. Imagínense sacándole o añadiéndole, mejor dicho, una baja más como la que va a ser Luciano Rodríguez este domingo frente a Estados Unidos. Ya vamos a ver un poco lo que fue el 1-1 el otro día. Esperemos, vamos a pasar, si puedo, a dar la cámara para el otro lado, así ven bien. Realmente no me gustó en cierta forma cómo salió el equipo. Si bien luego de la expulsión Uruguay fue fue por todas como tenían que pasar. Luego de la expulsión es verdad que
bueno, favoreció un poco más, evidentemente, al elenco de Gambia. La realidad es que Uruguay se encontró con un partido accesible desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista físico, realmente Uruguay se encontró un partido bastante accesible, producto de, bueno, que la expulsión tempranera del jugador de Gambia hace que, desde el punto de vista más fuerte que tienen ellos, que indudablemente es su forma física, que son muy superiores a la mayoría de las selecciones, Uruguay, evidentemente, con la superioridad técnica que tiene hacia el elenco rival, sumado a que Gambia no pudo aprovechar mucho ese punto de vista físico, creo que Uruguay en esa primera parte pudo aprovechar más lo que era el cotejo, las situaciones de cotejo, e indudablemente fue más. ¿Qué pasa? Que con Estados Unidos no te va a pasar eso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos defensivamente es muy bueno, hace buenas transiciones y tiene, por ejemplo, a Diego Luna y Kate Cowell en la delantera que realmente no te perdonan una. Uruguay en el segundo tiempo retrocedió, Gambia sintió más confianza, tuvo oportunidades hasta que llegó el gol de Anderson Duarte y después Uruguay pudo abrir un poco más la ventaja y no lo supo hacer. Como digo, Uruguay, la principal debilidad es de cara al arco, porque realmente los goles que fallamos es una cosa de locos. Hablando un poco de en cuanto a lo que fue la alineación, bueno, una alineación que se viene repitiendo, tenía se sumó, digamos, Anderson Duarte y Juan Cruz de los Santos en la ofensiva. Bueno, era obvio, Juan Cruz de los Santos jugó el partido pasado. Sí, Anderson Duarte no lo hizo desde el arranque, pero bueno, era entendible, producto evidentemente de que Matías Abaldo y que Andrés Ferrari no serían parte del 11, producto de la lesión que sufrió cada uno de ellos frente a Túnez. La realidad marca que, bueno, Anderson Duarte en defensor no juega delantero centro, juega más de extremo o volante por afuera. Sí que en la formativa de Defensor Sporting, por lo que pude leer en Twitter, sí que había jugado como delantero centro y no lo hizo mal realmente. Sí que es verdad que de cara al arco no es tan rematador, no es tan definidor como lo podía hacer Andrés Ferrari o inclusive Nicolás, sí, pero en ese sentido creo que Uruguay pudo reemplazar bien a estos jugadores. Habrá que ver qué pasa el domingo frente a Estados Unidos. Por lo que digo, el aspecto físico realmente me preocupa y mucho. Uruguay se quedó con muy pocos jugadores y todavía la baja de Luciano Rodríguez hace que se agranden y se agravien mucho más los problemas. Rando Rodríguez, buen partido del golero de Peñarol. Creo que tenemos el arco asegurado con este Gurí, que realmente creo que es el arquero con más proyección, digamos, que tiene nuestro fútbol. Me gustó mucho de su campeonato, quizás contra Inglaterra sí que ahí falló, pero ahora ha mostrado nivel, atajó buenas atajadas, tiene un gran remate de larga distancia con su pie, una gran volea, saca muy bien, despeja muy bien el balón desde el área, que eso evidentemente puede aprovecharlo y mucho la selección uruguaya. Vayamos a la defensa central, que realmente hay que aplaudir a esta línea defensiva de la selección uruguaya. Mateo Ponte, un partidazo tremendo. Creo que viene siendo de los puntos más altos de Uruguay en este Mundial Sub-20, tanto que fue ahora convocado por Marcelo Bielsa a la fecha FIFA. Realmente es un jugadorazo con una proyección increíble. Quizás le falte en el último cuarto de la cancha, que ahí capaz que le falla el pase al medio. Creo que es lo que he visto, que le falla un pase al medio, pero es muy bueno y realmente Uruguay no tiene que preocuparse. Sebastián Boselli y Facundo González insacables en la defensa. Creo que es la sagas más completa que vi de la selección uruguaya sub-20. Realmente son impasables, ni siquiera en la época de Araujo, de Bruno Méndez y demás había visto este nivel de la saga. Boselli, un partidazo, siendo de los jugadores con más proyección a nivel defensivo en este Mundial Sub-20. Facundo González, qué decir de él, el sudamericano la rompió, llegó de Valencia a la selección uruguaya con la posibilidad de representar a la selección española, decidió jugar por Uruguay y realmente lo hace y lo hace muy bien. Alan Maturro, es verdad que es un jugador para ambas áreas, quizás en la traslación, producto de ser defensa central o ser más defensa que lateral, es verdad que ahí se nos complica un poquito.
pero la realidad es que es un jugadorazo, un jugador que apunta a llegar a la selección mayor. Me sorprendió que no esté en la lista de convocados y realmente está haciendo un gran mundial. Metió una asistencia a Alan Maturro, a Anderson Duarte, perdonen, pero realmente lo hizo muy bien. Damián García y Fabricio Díaz quizás en la primera parte no pudieron encontrar juego. En el segundo, más que nada, Fabricio Díaz sí que pudo encontrar algunas chances creadas. Creo que es el jugador del mundial con más chances creadas. Quizás no se ve tan a simple vista, producto bueno que Uruguay también le cuesta el hecho de anotar goles, entonces capaz que en cuanto a las asistencias y demás no se nota mucho de que Fabricio Díaz genera. Él lo hace bastante bien, pero bueno, no es el nivel que se llegó a ver de Fabricio Díaz en el Sudamericano Sub-20. Vamos Fabricio, hay que levantar, lo mismo para Damián García. Hay que tener cuidado que no se meta, por ejemplo, Ignacio Sosa, que ingresó y lo volvió a hacer bien. Vamos a hablar un poco de los cambios, pero la verdad es que sí, lo hizo muy bien. Si está Damián García trastocado por alguna lesión, por evidentemente lo que es el cansancio físico de este mundial, yo no tengo problemas de poner a Ignacio Sosa, que ha hecho los méritos suficientes como para poder estar en ser titular, digamos, en este elenco de Marcelo Broly. Después Luciano Rodríguez, sí que es verdad que no está al nivel que se vio en el Sudamericano Sub-20, no hay que engañar a nadie, no es ese jugador, pero sí que genera mucho. Sí que es verdad que es un jugador que cuando las cosas no le salen, capaz que uno tiende a criticarlo. No lo digo por mí, sino por lo que he visto en Twitter. Por eso es un jugador que le pega de muchos lados, que generalmente siempre busca el arco, y cuando estás en racha, esas oportunidades generalmente no son convertidas. Claro, cuando estás en racha, hace los goles que hizo en el Sudamericano Sub-20, pero bueno, hay que bancarlo. Este es un proceso largo. Va a ser uno de los jugadores que va a estar en la órbita de la selección de Marcelo Bielsa en el futuro. En cuanto a este nivel, no creo que haya un delantero con más proyección. Álvaro Rodríguez, Andrés Ferrari sí que están ahí como delanteros centros, pero sí que es uno de los delanteros con más proyección que tenemos en todas las líneas en el fútbol uruguayo. Hay que bancarlo, no está haciendo nivel de sudamericano, pero tampoco es que sea un jugador que no aporte. Realmente lo hace, y cuando tiene las diagonales, cuando tiene las frontales, las verticales, cuando aparece por el medio, quizás para afuera es un poco desperdiciado, pero por el medio sí que genera ocasiones y realmente hay que bancarlo. Vamos a Juan Cruz Los Santos, que realmente está haciendo un buen sudamericano, es decir, hizo un buen sudamericano dentro de lo posible. Ingresaba generalmente el segundo tiempo, ahora le tocó ser titular, lo está haciendo bien. Banco mucho a este jugador, realmente es un jugador que en River con una corta edad ya hacía diferencias. En el sudamericano en parte lo hizo bien, pero no daba el rendimiento que se le había visto por ejemplo en el River Plate. Y ahora parece ser que está en un buen momento. Falta un poco más de él en cuanto a la generación de juego, pero en líneas generales realmente está haciendo un buen trabajo. Franco González es de esos jugadores que siempre uno quiere en su equipo, porque realmente es un jugador que está en todos lados, que genera, que va al ataque, que es muy participativo. A ver, le metió un gol a Túnez, le metió un gol a Inglaterra, asistió frente a Irak, es decir, genera mucho por partido. Le sumó este mundial el hecho de convertir. Es un jugador interesantísimo para el futuro, que quizás evidentemente la falta de la altura y del punto de vista físico, sí que algunos rivales son bastante superiores a él, y eso hace que Uruguay a veces no pueda construir el juego que mismo la selección pretende construir. Pero es un jugador que en 3/4 de cancha es decisivo, y es lo que nos importa. Vayamos ahora sí a Anderson Duarte, autor del gol. Lo único a criticarle a Anderson es su baja eficiencia, digamos, de cara al arco. Van a decir, metió un golazo a él, ¿y qué está diciendo? Bueno, sí, metió un golazo, es cierto, hay que felicitarlo. Está callando bocas, puso una historia en Instagram de Anderson Duarte callando bocas, porque en la realidad se lo critica mucho. No entiendo muy bien el por qué. Se lesionó en el Sudamericano Sub-20, no lo pudo disputar, pero realmente lo que jugó lo hizo bien, y ahora está demostrando por qué es un jugador importante en Defensor Sporting. Sí que es verdad que quizás Matías Abaldo, Luciano Rodríguez, Álvaro Rodríguez y demás no entraría, digamos, como titular indiscutido, pero es un jugador que entra y la pelea.
le tocó ser titular, convirtió un gol y todos a dormir, como se dice. Entonces, vayamos a los cambios. Un apartado importante y que personalmente me parece que Broly no ha podido aprovechar, más allá de que es complicado. Siempre antes de opinar intento ponerme en el lugar de los protagonistas para dar una opinión. Y realmente es complicado en la situación donde está Broly, un contexto donde generalmente todos los jugadores hacen un buen partido. Es complicado ver a quién sacar o no, pero eso también es importante y por eso eres el entrenador y no nosotros, de poder decidir quién está en mejor momento y también ver de cara al futuro, porque se juega cada pocos días. El domingo tenemos una nueva final. Realmente es algo que tiene que aprovechar mejor el apartado físico de los jugadores y el acondicionamiento físico, mejor dicho, de los jugadores. Ingresaron Rodrigo Chagas, Ignacio Sosa, Santiago Jovenchenko y Nicolás Siri. Realmente todos ingresaron bien. Creo que ninguno, salvo Ignacio Sosa, merecería ser titular inmediatamente. Hay que ver desde el punto de vista físico cómo están los jugadores de cara al domingo. Una selección de Estados Unidos que encara mucho de que bueno, son un gran cotejo con buenos jugadores, jugadores rápidos, jugadores fuertes, tienen de todo lo de Estados Unidos, porque por ejemplo las selecciones africanas, si vos le cortás, digamos, el punto de vista físico, técnicamente les cuesta y mucho. No va a pasar lo mismo frente a Estados Unidos. Creo que Estados Unidos es favorito a ganarle a la selección uruguaya. Indudablemente nosotros le vamos a llevar el escudo, la bandera adelante. Y hay que ver cómo responden los Estados Unidos, los estadounidenses. Porque hay que ver realmente cómo responden. No se enfrentaron a una selección que no se haya vencido antes de tiempo. Creo que todas las selecciones a las que enfrentó se vencieron antes de tiempo. Y eso sí que no va a pasar con la selección uruguaya. Y tienen que tener cuidado con la selección que se van a enfrentar, porque realmente es algo que es una selección que nos ha representado y lo ha hecho muy bien. Así, para resumir en cuanto a los cambios, Ignacio Sosa creo que puede ser perfectamente titular. No se puede dormir Damián García, porque aparece el pibe de Fénix que tiene un gran futuro ahí atrás. El domingo a enfrentar a Estados Unidos, a ir por toda, a ganar. Vamos muchachos, estamos más cerca de la final el 11 de junio en La Plata. Esperemos poder llegar, falta muchísimo para eso, no hay que ilusionarse todavía, pero sí que esta selección en sí ilusiona y nos ilusiona muchísimo de cara al futuro. Si les gustó, suscríbanse, den like, comenten y compartan para más contenido como este. Les mando un saludo, adiós.